Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Te extiendo la más cordial bienvenida una vez más a tu programa, Una Luz Menor. Ya tú sabes, este es el programa del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Y aquí estamos pues para servirte, para compartir un mensaje que te ayude a comprender mejor la Santa Escritura, que te acerque más al Señor Jesucristo, porque precisamente los escritos de Elena White, eso es lo que pretendían, ¿verdad? Y lo que pretende. Pues en esta ocasión, quiero compartir contigo una temática que tiene que ver con la fecha que acabamos de pasar, 22 de octubre. Es una fecha muy importante en el medio adventista, por lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, por ello quiero compartir contigo un extracto de un tema que he llamado Una profecía agridulce. Y entonces, sin más preámbulo, te invito a que puedas abrir tu Biblia si la tienes al alcance, o puedas escuchar lo que dice en la Nueva Versión Internacional, Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 al 10. Apocalipsis 10, 8 al 10. Esta es una profecía que quedó desde fines del siglo I y se cumplió matemáticamente en el siglo XIX. Bueno, dice así la Santa Escritura. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí, y me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Bueno, quizás para algunos este texto sea conocido, pero para otros no lo sea. Entonces voy a tratar de ser lo más claro posible para que se comprenda esta profecía, que si bien es cierto me encantaría abordar desde el verso 8 hasta el 10, pero vieras que por razones de tiempo pues no se puede, ¿verdad? El espacio aquí es mínimo, entonces aquí vamos a tratar únicamente lo referente al verso 10. Nada más te lee el verso 8 y 9 o los versos 8 y 9 para que tuvieras un poquito de contexto de qué estábamos hablando o de qué estaremos hablando. Bueno, esta es una profecía que Dios le dio al apóstol Juan allá por el año 96 después de Cristo, estando él en la isla de Patmos. Y se le está dando una profecía en la cual él va a representar, es como que él estuviera haciendo una dramatización. Así como en otro tiempo le tocó a otros profetas, por ejemplo Ezequiel, que tenía que dramatizar bastante ciertos mensajes. Él tenía como que representar y encarnar al pueblo de Israel. Y entonces aquí le está pasando a Juan. Dios le está pidiendo a Juan que haga una representación de una experiencia que el pueblo de Dios iba a tener en el futuro. Claro, todo esto se podría entender explicando todo el capítulo 10, pero no tenemos el tiempo del caso. Aquí estamos ahora enfocándonos en una profecía que tendría que ver con el futuro, porque recuérdate que Apocalipsis fue escrito en su mayor parte pensando en el futuro, y en un futuro a largo plazo. Entonces tienes ya aquí esta experiencia donde Juan es llamado a representar algo. Y como está en visión, tú ves que se habla de comer algo. Bueno, en una visión un profeta realmente no se come algo, ¿verdad? En la pura realidad él no está comiendo algo, pero en la visión aparece él como que estuviera comiendo algo. Es como un sueño, ¿verdad? Es un poquito difícil explicar una visión porque nosotros no estamos acostumbrados a tener visiones. Pero para hacernos una idea de entender aquí el texto, podemos hablar de un sueño. Es como que tú estás soñando y estás soñando que te estás comiendo algo que te encanta, ¿verdad? De repente un postre favorito, un helado, bueno, en fin, una comidita. Pero tú te despiertas y te das cuenta que todo era un sueño. Pero en el sueño tú dices, yo me estaba comiendo tal cosa.
Algo así es lo que le está pasando a Juan. En la visión él se come algo, pero es algo que no es comestible, ¿verdad? Un rollo, ya sea de papiro o de pergamino, pues no era comestible, ¿verdad? Pero en la visión aquello suena como una realidad. Entonces Dios llama aquí a una voz del cielo, le dice: acércate al ángel. Y dice aquí el verso 10, tomé ese rollo, lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Y me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. La frase "me lo comí", ¿verdad?, es lo que está diciendo aquí Juan. Fue justamente una ingestión que tuvo Juan en ese momento, pero estaba graficando, estaba ilustrando una experiencia que tendría en el futuro el pueblo de Dios, para ser exactos, en el tiempo del fin. Como repito, a mí me gustaría explicarte todo esto con todo el capítulo 10, pero no es factible por el momento. Entonces, la comprensión profética que el pueblo habría de tener, el pueblo de Dios habría de tener, al comprender mejor los períodos proféticos del libro de Daniel, es lo que causaría al principio una emoción muy dulce. La impresión de que Cristo vendría pronto. Eso le daba al pueblo del tiempo del fin una alegría dulce como la miel. ¡Cristo viene! Recuérdate que en el siglo XIX hubo un gran despertar, el segundo gran despertar, como se le conoce en la historia del cristianismo, un segundo gran despertar, un reavivamiento de las iglesias cristianas, principalmente protestantes. Y durante ese segundo gran despertar, que es precisamente a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, justamente allí hubo una ingesta de profecías. Hubo una ingesta de profecías, de tiempos proféticos. La comprensión, por ejemplo, de 1260 días, años, que se cumplió en el año 1798. Eso fue fantástico. Oye, se cumplieron 1260 años, tal como la Biblia había profetizado. Pero faltaba un periodo más enigmático en el libro de Daniel que los estudiosos no terminaban de entender. El de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Muchos habían estudiado ya ese texto para mediados del siglo XIX, 1830, 1840. Ya varios habían entendido que esos 2300 días en realidad eran años lo que se estaba profetizando. Y efectivamente así fue. Y el cálculo estaba muy bien, porque arrancaba precisamente, como dice el texto en Daniel, a partir de la orden de salida, de ir a restaurar Jerusalén. Y eso ocurrió en el año 457, cuando el rey Artajerjes I dio esa indicación para ir a reconstruir todo, no solamente los muros, no solamente el templo, no, toda la ciudad, el decreto más completo. Y entonces justo ocurrió en el 457. De allí entonces arrancarían 70 semanas, bueno, ese es otro tema, pero justamente allí también arrancó un periodo de 2300 años. Tardes y mañanas en realidad es otra manera de decir días, y los días en profecía representan años. Entonces desde el 457 habría que partir 2300 años de ahí en adelante. Y esos 2300 años se cumplieron en el año 1844. Justo cuando hubo, fíjate bien, justo cuando hubo un gran desengaño, una amargura de todos aquellos que esperaban a Cristo venir en gloria. En ese entonces, el grupo más prominente en la predicación de la segunda venida de Cristo fue el movimiento milerita norteamericano. El movimiento milerita predicaba la venida de Cristo y pusieron fecha. Ese fue un error, ¿verdad? Fue un error pensar que en la Biblia había una fecha específica para la venida de Cristo. Había una fecha específica para otra profecía, en realidad. El paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial.
Eso lo entendemos nosotros hoy, pero en aquella época ellos no lo entendieron así. Ellos malinterpretaron el periodo. El periodo estaba bien, el cálculo profético estaba correcto. Lo que estaba mal era el evento que iba a suceder al final de esos 2300 años. Ellos no lo entendieron como un santuario celestial, un Jesús pasando lugar santo, lugar santísimo. No, ellos lo entendieron como la fecha de la segunda venida de Cristo. Entonces era una dulce en la boca, en el entendimiento, en los pensamientos de ellos. Era una dulce noticia. En este año 1844 vamos a ver a Cristo Jesús venir en gloria. Este es el año grande, este es el año cuando Dios va a cumplir su promesa de venir por su pueblo. Todas las profecías de la segunda venida de Cristo se van a cumplir. ¡Oh! Los milleritas, como se le llamaba a los seguidores de William Miller, que fue el que comenzó toda esta predicación de la venida de Cristo en 1840 y tanto, ¿verdad? Porque al inicio no tenía claro el año, pero bueno, se definió en 1844. Con otros amigos y estudiosos llegaron a la conclusión que sería un 22 de octubre, fecha en la que se llevaba a cabo la fiesta judía del Yom Kippur en el calendario judío. Haciendo la transposición al calendario gregoriano, entonces decía, o esto será el 22 de octubre. Y es así como ellos llegaron a la conclusión que como el 22 de octubre, o mejor dicho, que como el día de la expiación en el calendario judío apuntaba y en ella se celebraba un día de juicio para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, ellos sacaron la decisión de que, bueno, si el Yom Kippur, esa fiesta judía, implicaba un juicio para el pueblo de Israel, entonces para la humanidad representa el día del juicio final. Así lo entendieron ellos. Ese es el día del juicio final, cuando Dios va a venir a purificar con fuego, purificará esta tierra y a toda la humanidad. Así es como interpretaron ellos el texto. Entonces esperaban a Cristo un 22 de octubre. Recordemos que la comprensión de la profecía es progresiva. El mismo libro de Daniel había anticipado que, bueno, las versiones dicen la ciencia aumentará, pero en realidad la mejor traducción es el conocimiento. El conocimiento aumentará. Esa es la mejor traducción del texto allí en Daniel. Y el conocimiento profético interpretativo aumentó, así como se había profetizado. En la medida que las Biblias se reproducían grandemente en 1800 en adelante, había ya más libertad de culto. Entonces, las Biblias se reprodujeron en cantidades industriales, la gente leía cualquier parte y otros se especializaron en Daniel y Apocalipsis. Entonces el conocimiento interpretativo aumentó y llegaron a determinar precisamente esto, el cálculo profético de 1300 años y bueno. Por cierto que estas analogías de sabor dulce como la miel, esto es tomado del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías 15, 16 al 18 dice, al encontrarme con tus palabras, nota el mensaje, las palabras, yo las devoraba. Ahí está el comer, mira, comer. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Entonces aquí Jeremías habló de comer con gozo y alegría las palabras de Dios. Es un lenguaje metafórico, poético, lenguaje figurado, que también va a utilizar Juan en la visión allá de Apocalipsis 10. Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel en mi boca. ¿Te das cuenta? Entonces toda esta terminología que tú ves en la visión es tomada también del Antiguo Testamento para que los estudiosos, al darse cuenta de esta terminología en el Antiguo Testamento, entiendan cómo interpretar la visión allá en Apocalipsis 10. Mis hermanos y hermanas, la profecía se cumplió un 22 de octubre de 1844. La noticia era dulce, Jesús viene, el 22 de octubre, pero no vino. No vino ese 22 de octubre. Fue un amargo desenlace, una amarga experiencia. Lloraron y lloraron hasta el amanecer. Sí, mis queridos hermanos y hermanas,
hubo una experiencia agridulce, una profecía agridulce. Pero nosotros no debemos recordar tanto un chasco, un fracaso. No. Creo que lo mejor que podemos recordar es que una profecía se cumplió. Se cumplió la profecía, bueno, aparte de esta profecía de Apocalipsis 10, la principal, el foco principal es que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, del santuario celestial, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario celestial empezó a ser purificado por el Señor Jesús. Y estamos precisamente en esa época ahora mismo. Estamos en una era en la cual Cristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, purificando aquel lugar y también purificando a su iglesia aquí en la tierra, a través del perdón que ofrece a cada creyente arrepentido. Bueno, mi hermano, mi hermana, gracias por escucharnos una vez más. Te espero en el siguiente programa, si Dios nos lo permite.